En 1851, en Natchez, Mississippi, había dos clases de personas invisibles, las que nacieron en silencio y las que se sumergieron en él. Marguerite Beaumont era del primero, Tobias del segundo. Ambos comprendieron rápidamente que en una sociedad obsesionada con la sangre limpia y la apariencia perfecta, los defectos no se soportaban, se negociaban. Natchez contaba con más millonarios per cápita que cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Inmensas fortunas amasadas en torno a los campos de algodón y el trabajo esclavizado. Mansiones neoclásicas flanqueaban las colinas que dominaban el río Mississippi, por donde navegaban barcos de vapor cargados con millones de dólares en cosechas. Pero detrás de las fachadas limpias y los valses elegantes, había un mercado silencioso, un lugar donde los problemas se negociaban en secreto. Marguerite nació sorda. Nunca oyó la voz de su madre. Nunca habló. A los 21 años había sido rechazada por 15 pretendientes. Tobias nació esclavo. A los 12 años presenció algo que le hizo prometer no volver a hablar. Durante 15 años mantuvo el voto. Y cuando un padre desesperado los vendió a ambos juntos como un par de defectuosos que nadie quería por separado, esos dos silencios chocaron. Lo que siguió no fue solo una huida. Fue el descubrimiento de un secreto familiar tan perturbador que explicaba por qué Marguerite había nacido sin oído, por qué Tobias tenía ojos grises poco comunes y por qué una mujer muerta hacía 18 años había planeado una venganza más compleja de lo que nadie vivo podía imaginar. Aprenderás cómo la sangre puede forjar prisiones invisibles, cómo el silencio puede ser una maldición y un arma, y cómo la venganza, cuando se cultiva con paciencia, puede sobrevivir a la muerte de quien la concibió. Marguerite Beaumont tenía 21 años cuando su padre la vendió por $1.800, el mismo precio que aceptaría semanas más tarde por Tobias, el cochero mudo que no había hablado en 15 años. Dos imperfectos, un solo paquete, sellado en septiembre de 1851. La chica vivía en la mansión Beaumont, rodeada de libros que devoraba, pero que jamás podría comentar. Su sordera de nacimiento la había convertido, a los ojos de la naturaleza y la sociedad, en un adorno, hermosa, educada, pero inútil para el matrimonio. 15 hombres habían rechazado propuestas en 5 años. Las razones siempre eran diplomáticas, pero siempre llegaban a lo mismo. Una esposa debía mandar a los esclavos domésticos, dirigir las recepciones, encabezar las conversaciones de salón. El papel y el lápiz no eran una voz de mando. Pero ella había aprendido una habilidad secreta: leer los labios. A los 7 años, fijándose en cómo se movían las bocas, empezó a descifrar palabras. A los 12 años, ya comprendía oraciones simples. A los 21 ya seguía conversaciones completas. La gente charlaba a su lado, creyendo que la sordomuda era invisible,
Cada secreto se guardaba en aquella mente que todos creían sencilla. La casa parecía próspera. 3 pisos neoclásicos, columnas corintias, jardines impecables. Recorría la sociedad con ropa traída de fuera, carruaje barnizado y esclavos uniformados. Pero las fachadas salían caras. $12,000 se habían ido en especulaciones de tierras en Arkansas. La venta judicial hipotecaria estaba fijada para enero de 1852, 4 meses para la quiebra pública o la liquidación privada de bienes. Entre los prisioneros de la casa, Tobías era una rareza. Cochero privado, sombra que seguía al amo en cada cita, fuerte, modelado por el trabajo pesado desde niño. Pero su rasgo más llamativo no era físico, sino de comportamiento. 15 años de silencio. Algunos decían que era mudo de nacimiento, otros que era simple de mente. Nadie lo sabía. Se había impuesto el silencio como castigo tras ser testigo de algo que le destrozó la confianza en las palabras. Un día, Marguerite fue al ático y descubrió una caja de madera cerrada con llave debajo de montones de vestidos viejos polvorientos. La tapa llevaba una placa de latón. Isabel, privado. Isabel era su madre, fallecida hacía 18 años durante el parto de Marguerite. Agustín casi nunca la mencionaba. No había cuadros en las paredes, como si nunca hubiera existido. Tras 20 minutos forzándola con una horquilla, el mecanismo cedió. En el interior había cartas amarillentas, fechadas entre 1831 y 1833. Algunas de Agustín a Isabel, otras de Isabel, al parecer nunca enviadas, y un sobresellado aparte, con letra trémula, para Marguerite. Ábrelo solo si estás leyendo esto lejos de esta casa. La orden era perturbadora, fuera de esta casa, como si Isabel supiera 18 años antes que su hija sería rechazada. Marguerite no abrió la carta. Lo guardó y abrió las demás cartas. Lo que descubrió hizo que el mundo se rompiera a sus pies. Las primeras cartas eran amorosas, propias de un cortejo aristocrático, pero la quinta carta trajo la cruel respuesta familiar. Agustín e Isabel eran primos segundos. Las dos familias se oponían al matrimonio por ser parientes. Agustín decía que todas las grandes familias francesas se casaban entre ellas, que la nobleza de la sangre exigía sacrificios, que las preocupaciones médicas eran falsas. Las cartas que siguieron revelaban el matrimonio que tuvo lugar a pesar de todo. Isabel embarazada, Augustín preocupado en secreto por la historia familiar. Un tío que sufría convulsiones, una prima discapacitada mental, un hermano deforme del pie. Y entonces, en 1833, el bebé que nació con problemas, no reaccionaba a los sonidos, era sorda. Isabel no sobrevivió, pero había otra carta de Isabel, mientras estaba embarazada, meses antes de dar a luz, dirigida a un destinatario desconocido, pero obviamente a alguien en particular. La verdad fue impactante. El linaje Beaumont había estado casándose dentro de la familia durante 4 generaciones.
La abuela se había casado con un primo hermano, el bisabuelo con una sobrina. El árbol genealógico se enrollaba sobre sí mismo como una serpiente mordiéndose la cola. Los médicos ya habían notado anomalías en el bebé que cargaba Isabel. El embarazo era de alto riesgo, las posibilidades de supervivencia escasas. Y la misiva concluía con una oración que Marguerite releyó 3 veces. Si muero, y si mi hija crece como temo, al menos te tendrá a ti para contarle la verdad cuando llegue el momento. Cuídala, edúcala. Y cuando Augustin cometa el error que sé que cometerá, asegúrate de que ella entienda por qué. Tú. Isabel se refería a alguien que instruiría a Marguerite. ¿Pero quién? No había gurú enigmático, no había guardián en las sombras, solo Augustin, los esclavos de la finca y una existencia solitaria, a menos que... Marguerite observó por la ventana del ático. Vio a Tobías en el patio, alistando el carruaje. Iris grisáceo raro. Letra imposible. Guardó todas las cartas y el sobre sellado en una bolsa de tela. La ocultó bajo la ropa en su propio fardo. Si la vendía, se llevaba los secretos con ella. La intuición gritaba que lo eran, que Isabel había dejado un rastro deliberado y que Tobías era de alguna manera la clave. A fines de septiembre llegó Henry Marchand, de 58 años, viudo y propietario de 3000 acres. Una aureola negra lo perseguía. Los prisioneros hablaban de él en voz baja. Se decía que hacía experimentos agrícolas, un eufemismo que todos reconocían por crueldad sistemática. Pero era rico, muy rico, y el dinero en Natchez compraba el silencio a cualquier práctica. Agustín atendió a Marchand en la oficina. Puertas cerradas, persianas corridas. Marguerite, que iba por el pasillo con libros, notó una pequeña rendija en la puerta. Se ubicó, fingiendo buscar algo en el estante. Por la rendija, vista perfecta a los labios de ambos hombres. Después de los saludos de rigor sobre el tiempo y la cosecha, Marchand se inclinó. Lo que ofreció era práctico, monstruoso. $1800 por Tobías, 3 veces su valor de mercado. Agustín se preguntó. Marchand aclaró. Lealtad a prueba de balas, discreción absoluta, fuerza física, control de carácter, lo que necesitas para proyectos específicos. Pero había una condición. Marguerite vendría también, no como esposa ni como sirvienta contratada, sino como parte del paquete. Sería institutriz de Tobías y viviría en la plantación de Marchand. Agustín recibiría el dinero, pagaría el 15% de la deuda y se desharía de 2 problemas de una sola vez. ¿Cómo justificar ante el mundo que había mandado a su hija a una casa de soltero? Marchand ya tenía una respuesta preparada. Por el estado de Marguerite, necesitaba un entorno controlado. Tobías, una cara familiar desde la infancia, daría continuidad. La sociedad lo toleraría. Los anormales necesitaban tratamiento y todos harían como que no se daban cuenta. Marguerite,
Observó a su padre asentir. Vio el apretón de manos. Vio el dinero deslizarse sobre el escritorio de caoba. $1.800 en billetes y oro. Y algo más. Otro sobre, más pequeño, deslizándose de Agustín a Marchand. Una venta en el mercado secundario. Pagué más que la compra. ¿Por qué? Aquella noche, en la cena silenciosa, Augustin hizo la declaración. Era, según él, un acuerdo temporal para aliviar la carga financiera. Cuando las cosas se calmaran, ella volvería. Mentiras disfrazadas de eufemismos paternales. Marguerite no dijo nada. Tomó su libreta y escribió una sola pregunta. «¿Me estás vendiendo?» Agustín lo leyó. Por primera vez en años, algo se rompió en su máscara. No arrepentimiento, sino agotamiento. No respondió, solo asintió y salió de la habitación. 2 días antes de la mudanza, algo ocurrió. Marguerite halló a Tobías solo en el jardín, la primera vez sin vigilancia. Escribió rápidamente. «¿Sabías de esto?» refiriéndose a la venta. Tobías se detuvo. Luego, de repente, extendió su mano queriendo el lápiz. La escritura era hermosa, cursiva, bien proporcionada, ortografía perfecta, imposible para un prisionero analfabeto. Tobías escribió: «No, pero te voy a cuidar. Lo prometo». Marguerite se quedó helada. Sabía leer. Era un buen escritor. Escribió otra pregunta, sus manos temblando. «¿Cómo lo aprendiste?» Una pausa. Una mirada. Escribió despacio. «Tu madre me enseñó. Cuando tenía 8 años. Antes de que nacieras». Le devolvió el lápiz y se alejó, dejando a Marguerite con una revelación perturbadora. Isabel había estado enseñando en secreto a un esclavo a leer y escribir. Un delito penado por la ley. Un gran peligro en 1832. Recién casada desde hace pocos meses, Tobías tenía 8 años. ¿Por qué? ¿Y por qué él de entre todos los prisioneros de la propiedad? La comprensión golpeó como un trueno. El tú en las cartas. Era Tobías. Isabel lo había educado durante 18 años para que fuera el protector de la niña que estaba por nacer, para revelar las verdades cuando llegara el momento. Y estaba por venir, pues ya los estaba vendiendo a ambos, tal como Isabel había profetizado. La mañana de la partida, el carruaje estaba en la puerta. Tobías ya ocupaba el pescante del cochero. Marguerite bajó las escaleras con un pequeño fardo. Lo indispensable, ropa, libros, material de escritura. Y en el fondo, todas las cartas. Agustín la abrazó, cortamente, mecánicamente. Sus labios se movieron. Ella leyó. «Lo siento». No respondió. Se subió al carruaje. Mientras se alejaba, se volvió una vez más. Agustín se quedó en el porche, su figura alejándose. Sus labios se movieron, mudos. Marguerite adivinó. Isabel. No había opción. 10 millas al sur, 2 horas en coche. Tobías permaneció en silencio todo el camino. Marguerite miraba su espalda ancha. ¿La defendería de verdad? ¿O era solo obediencia, una actuación? Al entrar en Marchand, la energía cambió.
Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero los campesinos se movían con una rigidez extraña. No cantaban, no hablaban, solo trabajaban, mudos como espectros. Le esperaba Henri Marchand en la puerta. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se acercó. Pasó por alto a Marguerite, dirigiéndose solo a Tobías con órdenes breves, señalando en la dirección opuesta a la casa. Luego miró a Marguerite, como quien examina un mueble recién llegado. Hizo un ademán para que lo siguieran. La cabaña asignada se encontraba a 300 metros de la casa principal. Pequeña, 2 habitaciones, amueblada, aislada. Marchand aclaró las normas con gestos y mandatos que supuso que Marguerite no comprendería, pero que ella interpretó a la perfección. Tobías trabajaría desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Marguerite estaría incomunicada, sin poder hablar con otros prisioneros. Aislamiento total, una cárcel en forma de hotel. Tras la partida de Marchand, entraron. Huele a humedad y a madera vieja. Pequeñas ventanas, poca luz. 2 pequeñas habitaciones separadas por una cortina rota, cocina rudimentaria, retrete exterior. Esa primera noche, sentados en silencio en la mesa gastada, Marguerite escribió otra pregunta. Deslizó el papel hacia Tobías. Él lo leyó y por primera vez ella vio algo real en su rostro. Reconocimiento. La pregunta era, ¿por qué te callaste? El silencio. Luego tomó el lápiz. Escribió despacio, interrumpiéndose, porque las palabras mataron a mi madre. No duró. Dejó la frase en el aire, una confesión y una advertencia a la vez. Marguerite captó. Había historias aquí. Cuentos que podrían aclarar por qué 2 silencios habían sido vendidos juntos y por qué una madre fallecida hacía 18 años los relacionaba de formas que nadie más comprendía. Las primeras semanas marcaron un patrón brutal. Tobías se levantaba antes del amanecer. Trabajaba 14 horas diarias cargando balas de algodón de 100 kilos, reparando cercas bajo el sol abrasador, forjando hierro que quemaba las manos a través de los guantes. Volvía a la cabaña tras el anochecer, agotado. Marguerite estaba prisionera, pero algo andaba mal, y ella lo vio en los detalles. Marchand venía a los campos 2 veces por semana, a ver a Tobías, no a controlar, sino a mirar como un ganadero mira el ganado de cría. El capataz, un hombre brutal llamado Clayton, se mantenía alejado de él, raro. Los capataces no amaban a los prisioneros, los temían. ¿Por qué? La búsqueda por toda la cabaña comenzó la segunda semana. Debajo de las tablas sueltas del suelo, arañazos. Alguien había ocultado algo allí antes. Las paredes estaban manchadas, no de moho, algo visceral. Al tercer día, atrapado entre las vigas, un trozo de tela desgarrada, de un vestido de mujer, manchado de un marrón oscuro que parecía sangre vieja. Por la noche, la rutina se repitió. Tobías llegaba, se lavaba, comía en silencio. Entonces, Marguerite deslizaba el cuaderno por la mesa. Las charlas escritas duraban horas
y luego se quemaban en la chimenea. Comunicación sin dejar rastro más que cenizas. Así le arrancó la historia. Tobías relató acerca de Sara, su madre. Cuando él tenía 12 años, Sara fue acusada de robar un broche de plata. Agustín reclamó al niño como testigo. Criticar a su madre era latigazo seguro. Pero quedarse en la plantación defendiéndola implicaba que ambos serían vendidos a Luisiana, una sentencia de muerte. Optó por una tercera, el silencio absoluto. Agustín lo tomó como una confesión de culpabilidad. Sara fue vendida en 24 horas. Tobías nunca la volvió a ver, nunca volvió a hablar. El silencio fue su castigo autoimpuesto, un recordatorio de que las palabras podían destruir. La segunda semana Marguerite decidió que era el momento. Tobías había vuelto a casa agotado, como siempre, pero esta vez no deslizó un cuaderno en blanco. Deslizó las cartas, todas, incluso el sobre sellado que no había abierto. El que decía: «Ábrelo solo si lo lees lejos de esta casa». Estaba lejos ahora, a 300 metros de la mansión Beaumont, a un mundo de distancia. Tobías miró los papeles y se detuvo. Reconoció la escritura de inmediato. Tomó las cartas con manos temblorosas. Leyó cada una en voz baja. Cuando terminó se quedó quieta durante minutos. Marguerite empujó el sobre sellado hacia él, junto con una pequeña navaja para abrirlo. Ella escribió: «¿Sabes lo que hay aquí?». Él asintió. «Sí». No abrió el sobre de inmediato. Tomó el lápiz y escribió. Lo que descubrió lo cambiaría todo. Isabel lo había invitado al granero por primera vez en 1832. Tenía 8 años. Ella estaba recién casada con Augustin, embarazada de unos meses. Dijo que tenía que mostrarle algo en secreto, pues él sería importante en el futuro. Durante los 8 meses que duró el embarazo, Isabel le enseñó el alfabeto, las palabras, las frases, a leer, a escribir, todo en secreto, mientras Augustin viajaba. Isabel le dijo que Tobías debía aprender, pues tendría una importante misión: cuidar del niño que portaba si ella moría. A los 8 años no entendió, solo obedeció. La señora era amable, las clases eran mejores que el trabajo. Pero Isabel le hizo jurar que revelaría las verdades cuando la niña creciera, que guardaría un documento que ocultaba, que no permitiría que Augustin enterrara los secretos. Luego vino el parto, sangriento. Isabel falleció horas más tarde. Pero primero llamó a Tobías a la habitación. La última vez que hablaron le entregó un sobre sellado. Dijo que era para Marguerite, para que lo abriera solo cuando estuviera lejos de casa. Tobías, de 8 años, ocultó el sobre como se le había ordenado. Lo guardó en el granero durante 18 años, a la espera de una señal. Cuando Augustin puso la venta, supo que era el momento. Volvió a tomar el sobre de su escondite. Lo llevó consigo a la cabaña de Marchand, oculto entre su ropa, a la espera de que Marguerite encontrara primero las cartas, ya que Isabel había dicho: «Debe conocer la verdad poco a poco. Primero la sangre, luego el vínculo,
finalmente el plan. Marguerite lo asimiló todo, luego señaló el sobre. Tobías lo abrió con cuidado. En el interior una carta extensa, muchas páginas. La de Isabel, más firme que las otras, escrita antes de parir, cuando aún tenía fuerzas. Lo leyeron juntos, una página a la vez, y mientras leían, el horror y la admiración se mezclaron. Ella no era una víctima, era una conspiradora. La carta lo decía todo con una claridad perturbadora. Había aprendido antes del matrimonio que Augustin era un monstruo, que violaba a las prisioneras, que los Beaumont habían amasado su fortuna en la crueldad, que la endogamia era una práctica intencional para concentrar la riqueza, incluso a costa de la salud de sus herederos. Abuelos casándose con primas hermanas, bisabuelos con sobrinas, el árbol genealógico enredándose en sí mismo hasta que todas sus ramas se pudrieron desde dentro. Isabel lo había destruido todo, no con un escándalo que no podía probar, sino con una venganza generacional. Se casaría en el entendimiento de los peligros. Tendría un hijo a sabiendas de que podría nacer con defectos. Ese niño sería la evidencia de la corrupción genética de los Beaumont. Y cuando Agustín tratara de encubrir el asunto, como siempre, ella se encargaría de que la verdad saliera a la luz a través de Tobías. La siguiente revelación golpeó más fuerte. Isabel había descubierto que Augustín había violado a Sara, la madre de Tobías, en 1823. Tobías nació en 1824, el hijo ilegítimo del amo. Sangre Beaumont en venas esclavas. Por eso había escogido a Tobías. Era el medio hermano de la niña por nacer, ideal para su plan. Las órdenes eran claras. Tobías debía aprender a leer y escribir, guardar los papeles secretos que ella había reunido, certificados, cartas, registros financieros. A esperar a que Agustín, ahogado por las deudas, vendiera los dos problemas. Cuando llegara el momento, debían utilizar los papeles para destruir el legado Beaumont, publicarlos, revelar la consanguinidad, la violación, el sistema. La misiva concluía: sé que es cruel utilizarte como arma, hija, pero el sistema es más cruel. Si tan solo lo denunciaba Augustin, nadie me creería. Mujer contra marido, imposible. Pero niña fallida, más esclavo bastardo, más papeles innegables. Una bomba que nadie puede desactivar. Marguerite, perdóname por traerte al mundo de esta manera, pero si estás leyendo esto, sobreviviste. Y sobrevivir ya es ganar. Ahora, termina lo que empecé. Ella terminó de leer con las manos temblando. No era una huérfana indefensa. Era una bala de cañón forjada hace 18 años por una mujer que se sacrificó a sí misma y a su hija para colocar un explosivo de tiempo. Tobías escribió: «Ella nos hizo para esto». Marguerite respondió: «Ella me usó». Tobías anotó en el papel: «Sí, pero nos dio una elección que ella nunca tuvo. Podemos matar los documentos o podemos volarlos». En esa búsqueda por conocer el lugar, Marguerite descubrió algo más de lo que Isabel tenía en mente. Tras un panel suelto, un diario encuadernado en cuero. Había sido de una mujer llamada Ruth,
una prisionera que había estado allí años atrás. Las boletas eran de 1847 a 1849. Ruth estaba escribiendo acerca del programa de Marchand. Había sido obligada a parir 4 hijos en 3 años, todos vendidos. La última entrada de marzo de 1849 era casi ilegible. Escribió que ya no podía más, que se mataría. No había más entradas. Cerró el diario. Las manchas en las paredes. La tela rota. Ruth había muerto allí y Marchand había limpiado y traído nuevos inquilinos. Le enseñó el diario a Tobías. Él lo inspeccionó, frotó las manchas, escribió: ¿cuántas más? ¿Cuántas Ruths? ¿Cuántas Saras? El sistema no era una anomalía, era la norma. La 4ª semana Marchand llegó a la cabaña al anochecer. Entró sin permiso. Pasó por alto a Marguerite, dirigiéndose solo a Tobías. Lo revisó como un veterinario revisando un caballo de carreras. Le hizo alzar los brazos, palpó los músculos, revisó la dentadura. Clayton, que estaba a su lado, se rió. Marguerite, de pie detrás de ellos, leyó cada palabra. Marchand decía: mejor genética, fuerte, buen temperamento, 6 meses. Si funciona, triplico la apuesta. Una vez que se fueron, Tobías se dejó caer. No respondió de inmediato. Se miró las manos. Finalmente, tomó el lápiz. Confirmó lo que Marguerite había temido. Marchand lo iba a utilizar en un programa de crianza forzada, cruzarlo con cautivas elegidas para producir trabajadores más fuertes y venderlos para obtener ganancias. Eugenismo como estrategia de negocio, una práctica registrada en las grandes plantaciones del sur. Los amos llevaban registros genealógicos de los esclavos, como los criadores llevan de los caballos. El horror no era ilegal, era perfectamente normal. La pregunta de Marguerite fue directa. ¿Lo harás? La respuesta fue perturbadora. No tenía opción. La negativa implicaba la venta a las minas de carbón de Kentucky, una esperanza de vida de 18 meses. Y si lo vendían, Marguerite se quedaría sola en la casa. Marchand lo sabía. Por eso estaba ella allí, no como institutriz, sino como rehén de obediencia. La 6ª semana, Marguerite vio la confirmación. Clayton llevó 3 mujeres cerca de la cabaña. Las alineó en una fila mientras Marchand caminaba inspeccionando. Una de ellas estaba embarazada. Ella le entendió en los labios. Esa ya está parida, pero las otras 2 están en punto. Trae a Tobías mañana al amanecer. Quiero comenzar las pruebas. Evidencias. Una palabra clínica para una violación sistematizada. Las mujeres fueron llevadas. Una miró hacia la cabaña. Sus ojos se encontraron con los de Marguerite. No había súplica, solo una aceptación vacía. Ambas eran de su propiedad. Aquella noche, mientras escribían, Marguerite se dio cuenta de algo. Tobías no decía: el escape es imposible. Estaba repitiendo: la fuga sin preparación es un suicidio. Una diferencia sutil, pero importante. Ya estaba calculando ventanas de oportunidad, caminos, recursos. 15 años de silencio no lo habían hecho sumiso, lo habían hecho paciente. En la ronda de supervisión de la semana siguiente, leyó los labios de una conversación entre Marchand y Clayton en el porche. Encontró la pieza faltante. Marchand descubrió que Augustine le había dado $500 más de lo que había pagado por la venta. ¿Por qué? Por el silencio.
Sabía que Tobías era ilegítimo. Sabía que Tobías y Marguerite eran medios hermanos. Había prometido no contarlo nunca, siempre y cuando pudiera sacar provecho de los dos. Agustín no solo había vendido a sus hijos, había pagado para que la verdad muriera con ellos. Y Marchand asintió. El escándalo no valía nada, pero un cautivo con sangre Beaumont podría valer una fortuna. Los hijos de Tobías, europeizados, serían vendidos como buenos sirvientes domésticos al triple del precio. Aquella noche Marguerite anotó en el cuaderno: no eran humanos, eran bienes residuales. La única manera de dejar de ser una posesión era romper las cadenas. No solo huir, garantizar que la verdad sobreviviera. Documentación. Testimonio. Venganza. Tobías respondió con una sola palabra: ¿cómo? Por primera vez desde que llegaron, Marguerite sonrió. No una sonrisa feliz, una sonrisa de alguien que encontró algo. Era sorda, pero sabía escuchar lo que nadie escuchaba. Era mudo, pero sabía gritar sin voz. Juntos podrían incluso convertirse en humanos. Y los hombres no aceptan estar encadenados. El tiempo se acercaba. 6 meses se transformaron en 4, luego en 3. Clayton venía más a menudo, recordándole a Tobías el calendario. El programa se iniciaría en la luna nueva de diciembre. 3 elegidas. La negativa no era una opción. La resistencia traería como consecuencia la venta a las minas y el castigo para Marguerite. Una presión impecable. Las negociaciones por los papeles se extendieron por las noches. Marguerite decía que vengar al muerto era en vano. Agustín pagaría de todos modos cuando los acreedores se llevaran la casa. Tobías replicó: no era Agustín, era el sistema. Si podían mostrar con documentos que una familia noble practicaba la endogamia premeditada, que los programas eugenésicos actuaban en las plantaciones, que los hijos ilegítimos eran esclavizados por sus propios padres, daría armas a los abolicionistas. No cambiaría el mundo, pero haría un ruido que el sistema no podría ignorar. Ella finalmente cedió, no por bondad, sino por conveniencia. Si los atrapaban huyendo, los papeles eran su única moneda de cambio, la evidencia que liberarían si Marchand o los cazadores los mataban. Un seguro de vida. Y sobre el uso posterior a una fuga exitosa, eso lo decidirían después. Primero, debían sobrevivir. Planearon la luna nueva. 3 días. Tobías había estudiado los movimientos. Clayton llegaba a las 5 de la mañana. Marchand desayunaba a las 7. Entre las 5 y las 7, una hora vulnerable. El cobertizo de herramientas no estaba cerrado. Había armas ahí dentro. El camino a través de los campos evitaba la casa principal. 2 millas de campo abierto, pero posibles bajo la oscuridad del amanecer. Marguerite llenó el plan con información vital. Clayton tenía una caja de metal en el granero donde guardaba dinero. El sueldo semanal de los capataces, $80. No una fortuna, pero suficiente para pagar el billete en una barcaza, comida, tal vez documentos falsos. Y Clayton no cerraba la caja. Confiaba en la autoridad, en la suposición de que los prisioneros no se atreverían a robar. En aquellas semanas, Marguerite leyó y volvió a leer la carta de Isabel. Cada libro abría una nueva capa. No solo había predicho la venta, lo había predicho todo, el momento, la razón de Augustin, incluso que Marguerite y Tobías tendrían que tomar una decisión para detonar el explosivo. No eran simples víctimas en fuga,
Eran vengadores planificados 18 años atrás. La noche antes de la huida, metieron en una bolsa impermeable el diario de Ruth, las cartas de Isabel y Augustin, el certificado de nacimiento de Tobías, los extractos bancarios, la última carta de Isabel que lo explicaba todo. Bien envueltos y listos para ser transportados. Suficiente evidencia para destruir una dinastía entera. Tobías dejó una última nota antes de que quemaran el cuaderno de bitácora. Si nos capturan, sobreviven los papeles. Si morimos, la verdad vive. De cualquier manera, Isabel gana. Marguerite asintió. Ya no se trataba de ellos. Era ejecutar una venganza que una mujer muerta hacía 18 años había planeado con paciencia sobrehumana. Había convertido su propio vientre en un arma. Había concebido a Marguerite, sabiendo que sería defectuosa. Había criado a Tobías. Había colocado los documentos. Había esperado a que el tiempo y la codicia de Augustin hicieran el resto. Y había funcionado. Eran exactamente lo que Isabel había creado, munición humana, programada para detonar en el momento en que se realizara la venta que había profetizado con certeza profética. Todo lo que faltaba era encender la mecha, y la huida era el fósforo. Lo último que hicieron fue inspeccionar la navaja de Ruth. Hoja oxidada, pero todavía afilada. Marguerite la abrazó, sintiendo el peso que había matado a Ruth cuando la desesperación superó la supervivencia. Pero podría ser útil para otra cosa, no para destruirse, sino para liberarse. Se metió la navaja en el bolsillo. Tobías tomó un martillo pesado del cobertizo, herramientas de trabajo, ahora instrumentos de fuga. No durmieron, solo esperaron a la oscuridad. Luna nueva. Ni siquiera las estrellas se veían. Diciembre de 1851. 3 meses después de ser vendidos. 18 años después de la muerte de Isabel. 48 años después de que el sistema esclavizara a Sara. 4 generaciones después del primer matrimonio consanguíneo Beaumont. Las venganzas se hacen esperar, pero cuando llegan, son completas. A las 4:30 de la mañana, Marguerite y Tobías salieron de la cabaña, sin mirar atrás, sin vacilar, cargando la maleta de papeles, cargando armas improvisadas, cargando con el peso de generaciones. Pero por primera vez en sus vidas, también llevaban la elección. Y la libertad, aunque cueste todo, era un lujo que ningún amo podía comprar o vender. Luna nueva. Diciembre de 1851. Un amanecer sin estrellas. A las 4:30 salieron de la cabaña. Primera parada, el cobertizo de herramientas. Tobías conocía cada tabla que rechinaba. Entró y volvió con el martillo pesado y el cincel de metal. Marguerite empuñaba la daga de Ruth. No eran armas, pero eran mejores que nada. Segundo objetivo. El granero, donde Clayton guardaba el dinero. 200 metros por campo abierto, sin cubierta, pero a las 4:40 solo los locos o los fugitivos estaban despiertos. Cruzaron el campo encorvados, entre hileras de algodón cosechado. La puerta estaba abierta. Clayton estaba demasiado confiado. En el interior olía a heno y a estiércol. La caja de metal estaba debajo del banco de trabajo, cubierta con una lona. Tobías la abrió. $83 en billetes y monedas. Una bendición para los fugitivos. Pena de muerte si eran descubiertos. Recogieron todo y estaban a punto de marcharse cuando escucharon una voz. Clayton. Llegué temprano. Estaba hablando afuera. Se congelaron. Se agazaparon tras un montón de heno. Clayton entró portando un farol.
La luz amarilla inundó la habitación. Se dirigió al banco de trabajo, a la caja. Se inclinó. La abrió. La luz llenó la habitación vacía. Se quedó quieta, asimilando. Entonces llamó a alguien de fuera, ordenando una búsqueda. Era un joven capataz. Clayton dijo que despertara a todos, que cerraran las puertas. Había un ladrón. Decisión rápida. No iban a ser acorralados. Tobias se levantó, martillo en mano. Clayton se volvió. Por un momento se quedó helado, sin palabras, al ver a un prisionero que nunca desobedecía de pie con un arma. La alteración del orden natural. Clayton buscó el látigo en su cinturón. Tobias fue más rápido. El martillo cayó, golpeó su muñeca, el hueso se rompió con un chasquido. El látigo se abatió. Clayton chilló, retrocedió. Otro golpe impactó su hombro. Se arrodilló, intentó gritar. Tobias se golpeó la sien, no con toda la fuerza, solo lo suficiente para callarlo. Clayton se desplomó, inconsciente pero respirando. Suficiente violencia, no más. Pero el capataz había oído el grito. Entraba al granero. Vio a Clayton en el suelo, a Tobias con el martillo manchado de sangre, a Marguerite con la navaja. El chico, de unos 20 años, no era un salvaje como Clayton, solo un tipo que ganaba un sueldo, opciones, pelear o correr. Se congeló. Tobias y Marguerite corrieron a su lado. No trató de detenerlos, solo los observó alejarse. Entonces corrió a la casa principal, gritando. Las campanas repicaron. Corrieron por los campos, no por el camino. Estaba comprometida. Se improvisó, tomando dirección oeste, al bosque. 2 millas de campo abierto primero. A sus espaldas, las antorchas se multiplicaban, las voces gritaban, los perros ladraban. La casa se transformó en una colmena furiosa. Alcanzaron la línea de árboles a las 5:15. El sol saldría en 40 minutos. La noche estaba muriendo. Pero el bosque daba cobijo. Los caminos de caza que Tobias conocía por el trabajo de mantenimiento no eran caminos de huida. Por eso eran mejores. Corrieron 20 minutos, se detuvieron, jadearon. Marguerite se mareó y vomitó por el cansancio y el horror. Tobias miró a su alrededor. Los perros estaban lejos, pero los ruidos venían de la dirección equivocada. Marchand había supuesto el norte, los estados libres. Lógico, predecible lo equivocado. Iban hacia el sur, al río Mississippi. Contraintuitivo, tal vez suficiente. 3 días por bosques, pantanos, baldíos. Comieron raíces, agua de arroyo, durmieron en turnos de 2 horas. El dinero seguía ahí. Gastarlo llamaría la atención. Mujer blanca y esclavo rico era una señal de alerta. El 4.º día alcanzaron una aldea de pescadores en el río. Construcciones improvisadas, población flotante, poca autoridad. Un lugar en el que no se cuestionaba si te pagaban lo suficiente. Negociando con señas con un viejo barcajero que llevaba carga a Memphis. $20. El hombre miró a Marguerite, miró a Tobias, comprendió. Cuesta 30. Tobias pagó. El viaje duró 6 días, camuflados entre cajas de tabaco y balas de algodón. Comieron sobras, bebieron agua sucia. El 3.er día llegó la fiebre, los escalofríos, el sudor, el delirio. Tobias la calentó con su cuerpo, la hizo beber. La fiebre se rompió al 5.º día. Memphis, caótica, anónima. $15 consiguieron mejor ropa. Marguerite debía de parecer una dama y Tobias un prisionero de acompañamiento. Una actuación que les salvaría la vida. Un sastre cuáquero reconoció en ellos a fugitivos.
Le dio refugio por 3 noches, le describió la ruta: Memphis, Cairo, Illinois, Springfield, Chicago. Casas seguras en cada parte, el ferrocarril subterráneo. Tobías le enseñó los papeles. Aclaró en una carta: no solo querían huir, querían exponer la verdad. El sastre leyó todo, se puso pálido. Dijo que conocía a un periodista abolicionista en Chicago que lo publicaría, pero añadió: publicarlo significa no volver nunca más al sur. Muerte por ausencia. Marguerite respondió: no tenemos intención de regresar. Queremos destruir. Documentos falsos. Ahora era Margaret Thompson, viuda que viajaba con un cautivo heredado. Tobías era Tomás, mudo de nacimiento, identidades que justificaban los silencios. Salieron de Memphis en un furgón de trenes de mercancías que transportaba tejidos. 2 semanas ocultos entre rollos de lino. El frío de diciembre. Compartían mantas, el calor corporal la única calidez. Puesto de control fronterizo de Tennessee o Kentucky. El policía miró los documentos con desconfianza. Le preguntó a Marguerite por el destino. Ella respondió por carta, aclarando su situación. El policía le preguntó a Tobías dónde estaba su marca de propiedad. Se subió la camisa, dejando al descubierto cicatrices en la espalda. No eran marcas, eran latigazos, pero en el frío, en la oscuridad, pasaron. El oficial asintió. Enero de 1852. Illinois. Técnicamente un estado libre, pero las leyes de esclavos fugitivos significaban que los cazadores aún podían capturar a Tobías. Libertad condicional. Un error, y volverían encadenados. Febrero trajo Chicago. Ciudad industrial, humo de fábrica, gente. Los contactos les condujeron al periodista Samuel Pierce, editor de un periódico abolicionista. Pierce se pasó 2 horas leyendo los documentos, comprobando su autenticidad. Al finalizar, lo calificó de dinamita, evidencia de consanguinidad aristocrática creando degeneración, evidencia de un programa eugenésico, evidencia de horror normalizado. Y lo peor, la carta de Isabel, que revelaba que una madre había sacrificado su salud y la de su hija para fabricar un explosivo de retardo, heroísmo o locura. Pierce no lo sabía, pero era una historia para recordar. La obra se publicó en marzo de 1852. El escándalo estalló. La familia Beaumont, destrozada, la mansión vendida por una parte de su valor. El nombre se volvió sinónimo de corrupción moral. Marchand fue investigado, pero Mississippi protegió a los suyos. El caso fue cerrado. Pero algo sucedió. Le llegó la noticia a través de la red abolicionista. Henry Marchand había sido hallado muerto en diciembre de 1851, 3 días después de la fuga. El cuerpo fue descubierto en el granero de su propiedad, con heridas en todo el cuerpo. La investigación determinó rebelión de cautivos. 20 fueron vendidos como castigo colectivo. Caso resuelto. Y Marguerite y Tobías comprendieron que su huida no solo los había liberado a ellos, había encendido una chispa que estallaría sin ellos. Las circunstancias de la muerte de Marchand no tenían sentido. Marguerite y Tobías reconstruyeron la historia a través de retazos de narraciones en la red abolicionista. Cuantas más piezas encajaban, más perturbadora se volvía la imagen, ya que la muerte no había ocurrido 3 días después de su fuga.
El mismo día sucedió. Y no fue una rebelión improvisada, fue una ejecución planificada. La verdad llegó gracias a un prófugo que había estado en la propiedad de Marchand meses atrás. Un hombre llamado Isaías, que había trabajado en una finca cercana y conocía a la gente de allí. Relató una historia que ningún periódico del sur jamás publicaría. Una historia que convirtió la huida de Marguerite y Tobías en el catalizador de algo mucho mayor. La mañana de la fuga, tras la alarma, Marchand impuso castigos inmediatos. Las 3 cautivas elegidas para el programa de cría fueron arrastradas a la plaza central. Clayton, medio aturdido por el ataque, estaba fuera. Otro capataz tomó el control. Marchand mandó azotar públicamente 20 latigazos a cada una, un ejemplo de lo que pasaba cuando la propiedad se escapaba. La primera mujer sobrevivió. La segunda también, pero se desmayó al 15º latigazo. La tercera, embarazada de 7 meses, sangró al 8º. El capataz prosiguió. Pero Marchand no se detuvo en el 15º. Ella se desplomó, perdió al bebé allí mismo, frente a todos. Se desangró hasta morir. Tardó 20 minutos. Marchand miró, sin decir nada. Luego mandó que se llevase el cuerpo y que siguiese la obra como de costumbre. Algo se rompió en la comunidad cautiva. No una elección, una explosión. Años de brutalidad, décadas de terror normalizado, siglos de deshumanización, que llegaron a ese punto, cuando Marchand fue al establo al anochecer para controlar la cena de los caballos. 12 prisioneros lo siguieron. No iban armados, no iban organizados. Solo estaban enojados, más allá del miedo. Lo que hicieron tomó horas. Las mismas herramientas que él los obligaba a manejar todos los días. Picos, palas, guadañas. No para matarlo, no de inmediato, sino para mostrarle una parte de lo que Ruth había sentido, lo que Sara había sentido, lo que la mujer embarazada había sentido sangrando en la plaza. Cuando lo dejaron morir, amanecía. El cuerpo era irreconocible. Lo dejaron en el granero, no se escondieron, no huyeron. Volvieron a los barracones de esclavos y esperaron. Sabían que llegaría el día. Sabían que serían vendidos, azotados, tal vez asesinados, pero por primera vez en sus vidas habían elegido. La policía llegó al amanecer, hallaron el cuerpo, interrogaron a todos. Nadie habló, nadie dijo nada, todo el apoyo. Los investigadores no podían matar a todos los prisioneros. El precio era demasiado alto. Vendieron 20, al resto los retuvieron bajo triple vigilancia. El caso se cerró como rebelión. Los archivos se sellaron. El sur no quería que se difundieran tales relatos. Cuando Marguerite y Tobías oyeron la historia completa, se quedaron callados un rato. Su huida no había matado a Marchand, pero había abierto la puerta. Había probado la resistencia, había mostrado que un hombre fuerte podía ser derrotado por un esclavo con un martillo. Y eso había liberado algo reprimido durante siglos. Isaías concluyó con una nota escalofriante. Las mujeres que habían sobrevivido a la flagelación enviaron un mensaje a través de la red clandestina. Para Marguerite y Tobías, si alguna vez lo oyen,
Gracias por demostrar que las cadenas pueden romperse. Terminamos lo que ustedes comenzaron. Primavera de 1852. Los escritos de Pierce se difundieron. El escándalo de Beaumont se discutió en círculos abolicionistas, pero la publicación no trajo alivio, trajo carga. Comprendieron que no eran solo fugitivos, eran íconos. Los cazadores seguían buscando no por la recompensa, sino por el mensaje que mandaría su captura. Los cuáqueros les hicieron desaparecer de nuevo. Primero Wisconsin, luego Michigan. Siempre un paso adelante. En todos los lugares hicieron lo mismo. Contaron su historia con su vida. Marguerite empezó a instruir a niños sordos con signos que había aprendido. Tobías era carpintero, manos que habían sostenido un martillo como arma, ahora construían. Verano de 1853. El pueblo hizo una ceremonia, no un matrimonio romántico, sino una adopción mutua, oficializar lo que ya era un hecho. Familia. La sangre compartida ya no era una maldición, era una conexión elegida, fortalecida por la supervivencia. Guardaron los papeles, ya no como evidencia, sino como recuerdo. Otoño de 1853. La noticia llegó. Agustín Beaumont había muerto de tuberculosis, hallado en un destartalado hotel de Nueva Orleans, lejos de Natchez. Había escapado luego de que los cobradores de deudas se llevaran la casa. Murió solo, pobre, sin nombre, en una fosa común. El legado Beaumont, destruido. Isabel había ganado. La venganza planeada 18 años atrás se ejecutó con precisión quirúrgica. Marguerite se estremeció ante la noticia. Sin felicidad, sin tristeza, solo cierre. El hombre que la había enterrado viva estaba literalmente muerto, y la verdad que había tratado de asesinar había sobrevivido y se había multiplicado. Invierno de 1853. Una nueva ley de esclavos fugitivos hizo que el norte fuera menos seguro. Canadá era el siguiente lugar realmente libre. Se dispusieron a moverse de nuevo, no asustados, sino pragmáticos. Antes de irse, mandaron copias de todos los papeles al archivo histórico cuáquero. Instrucciones. Permanezca sellado durante 50 años. Luego publíquese, no como escándalo, sino como historia. Primavera de 1854. Se fueron a Canadá a través de la frontera. Una carreta, lo mínimo, caminando como hermanos, mudos, pero no silenciados. Los registros parroquiales de Ontario hablan de una pareja de hermanos, ella sorda y él casi mudo, que fundaron una pequeña escuela para niños discapacitados en 1855. Nombres distintos, pero descripciones evocadoras. Otros cuentos mencionan a un carpintero y una maestra en Montreal en 1860, asistiendo al ferrocarril subterráneo canadiense. Las edades, las características, todo coincidía. La respuesta nunca llegó. Simplemente se desvanecieron en la vida que habían creado, lejos de Natchez,
lejos del sistema que los había poseído. 50 años más tarde, en 1904, el archivo cuáquero abrió los documentos de acuerdo con las instrucciones. Se publicaron en un pequeño periódico abolicionista de la época. Hicieron un poco de ruido académico, luego fueron olvidados, solo otra historia en un mar de miles. Pero el olvido no borra. La verdad registrada sigue siendo verdad. Diciembre de 1851 no fue solo la huida de 2 personas desechadas. Fue la explosión de un artefacto explosivo sembrado 18 años atrás por una mujer que convirtió su vientre en un arma. Fue la muerte de un amo cruel a manos de esclavos que finalmente eligieron la rebelión en lugar de la sumisión. Fue la caída de una dinastía forjada en sangre que terminó envenenando su propia línea. Marguerite nació sorda porque 4 generaciones antepusieron la pureza a la salud. Tobías se quedó mudo porque las palabras mataron a su madre. Isabel se dejó morir para asegurar la venganza. Ruth se suicidó para huir del horror. 12 prisioneros votaron por la ejecución de Marchand, sabiendo que les costaría la vida, y cada elección aflojó los hierros. Eran hermanos de sangre, dueños por derecho, fugitivos por obligación, supervivientes por elección, y libres, por fin, porque comprendieron que las cadenas solo tienen poder sobre quienes creen en ellas. Dejaron de creer. Y uno por uno, eslabón por eslabón, los hilos se rompieron. Isabel lo sabía. Por eso preparó una venganza que trascendería su propia vida. Por eso convirtió a los niños en balas. Por eso dejó papeles, jurando que la verdad nunca moriría. Y cuando explotó los pedazos llegaron hasta generaciones. Marguerite y Tobías pasaron el resto de sus vidas conscientes de que formaban parte de algo mayor. No héroes, solo peones en el juego de Isabel, que se negaron a quedarse en el tablero. Saltaron, se llevaron la prueba de que todo el tablero era un engaño. No transformaron el mundo. El sistema permaneció hasta la guerra civil, que obligó a la reconstrucción, pero transformaron sus propias vidas. Y para los nacidos como propiedad, el cambio individual ya era una revolución. Una pequeña victoria multiplicada por miles de pequeñas victorias de otros fugitivos que con el tiempo hicieron la diferencia. Lo último que se sabe, nunca fueron capturados. Los papeles que portaban fueron revelados. La familia Beaumont fue destrozada. Asher Marchand murió violentamente. Y 2 silencios que Natchez creyó poder vender como taras sobrevivieron, medraron y se negaron hasta el día de su muerte a permanecer ocultos. No tuvo un final feliz, era un final posible, y para los que nacieron sin derecho a los finales, lo posible era un milagro.